A continuación, le corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para ello tiene la palabra su portavoz, señor Marín Lozano. Señoría, tiene la palabra por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente, miembros de la mesa, señoras y señores diputados, candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, señoras y señores, muy buenos días a todos. Sean las primeras palabras de nuestro Grupo Parlamentario de Ciudadanos en esta Cámara para mostrarles nuestra felicitación y también para transmitirles el orgullo que sentimos de compartir con sus señorías esta 10ª legislatura que comienza o que ha comenzado hace apenas unos días. Para nosotros realmente es un verdadero honor poder estar en esta tribuna hoy dirigiéndonos a todos ustedes. Arthur Miller, dramaturgo estadounidense, afirmaba que se puede decir que una era termina cuando las ilusiones se han agotado. Nosotros creemos que una época nueva llega cuando el pueblo recupera la esperanza. El pasado 22 de marzo, el pueblo andaluz se manifestó convocado a unas elecciones de una forma, entendemos, precipitada y sin que muchos de nosotros ni tan siquiera entendiéramos el porqué. Pero finalmente se produjo y el resultado es el que hoy se trasluce en los miembros que componemos esta Cámara. Que creemos que debemos de entender cuál es nuestra misión, que es recuperar la esperanza y devolver, por supuesto, la ilusión al conjunto de los andaluces. Porque no hay nada más democrático que respetar la voluntad de la gente y nada perjudica más a una democracia que no escuchar lo que ésta nos dice. La democracia puede ser imperfecta, por supuesto, pero nunca es incorrecta. La democracia también en Andalucía ni se refunda ni se reinventa. Se mejora y se hace crecer. Y es más próspera y libre cuando se hace con todos y no contra nadie. Para Ciudadanos es importante que no olvidemos, al menos nuestros representantes, de dónde venimos y a quiénes representamos, a casi 370.000 andaluces y andaluzas que el día 22 de marzo nos dieron su confianza. Aún más si cabe en momentos tan complicados como los que Andalucía atraviesa y viene atravesando desde hace ya casi una década y donde, desgraciadamente, las desigualdades y la convergencia con el resto de comunidades autónomas de nuestro país en muchas materias fundamentales están a tanta distancia real. Creemos con total sinceridad que una de las muchas razones de esas diferencias negativas para nuestra tierra tiene como consecuencia un sistema obsoleto donde importan más o han importado más las siglas de los partidos que el propio bienestar de los ciudadanos. Y tras las elecciones, con el resultado de esta Cámara, esta forma de hacer las cosas se ha terminado. Una gran parte de la sociedad andaluza ya no se pregunta qué vamos a hacer mañana, sino qué va a pasar conmigo mañana. Esperando una respuesta de esta Cámara, esperando una respuesta del Gobierno andaluz y del Gobierno de la Nación, por la sencilla razón de que llevamos años, muchos años ya, sufriendo unas políticas económicas de subsidios en vez de incentivos y que han llevado a la creencia de que sin ayudas y subvenciones no se puede llegar a final de mes. Ciudadanos cree que ha llegado la hora de asumir retos, por supuesto, y poner en práctica una nueva política. Como ya dijo Einstein, no podemos seguir haciendo lo mismo si esperamos obtener resultados diferentes. No es el momento de palabras, ni siquiera de conceptos. Hoy importan los derechos, importan las personas, importan sus libertades y tenemos que trabajar todos para sacar a Andalucía de esta situación. Los datos, tras más de 30 años en democracia en esta Andalucía y de gobiernos siempre presididos por el Partido Socialista en diferentes coaliciones con otros partidos políticos, son hoy, repito, esos datos desoladores,
para el conjunto de los ciudadanos y, por supuesto, de las empresas andaluzas. No creemos que la palabra orgullo sea la que defina hoy la región con más paro de Europa, con más dependencia o con más pobreza estructural. Ciudadanos pretende ser un partido de presente y de futuro, y eso es lo que les garantizamos a los andaluces que pensaron en apoyar nuestras candidaturas. Somos un partido que miraremos por ellos. Nosotros no pedimos cargos, nosotros no pedimos consejerías ni puestos, pedimos solamente responsabilidad y exigiremos cumplimiento. Y como no estamos dispuestos a vivir resignados, porque la resignación es incompatible con la voluntad de querer cambiar las cosas, estamos convencidos de que ha llegado el momento de que los andaluces nos preguntemos, y así lo hacemos nosotros, ¿qué debemos reformar? ¿Qué es lo que ha funcionado? Que hay que reconocer que ha habido cosas que han funcionado bien y que no lo ha hecho. Ciudadanos afronta el reto de contribuir a transformar Andalucía desde la oposición, que es donde nos han puesto los andaluces, porque esta región necesita más que nunca servidores públicos y comprometidos. Y arrimaremos el hombro, lo haremos en acuerdos puntuales, que signifiquen dignificar las instituciones, democratizar los partidos políticos, reactivar nuestra economía y garantizar un estado de bienestar social donde la educación, la sanidad y las personas sean el centro de las decisiones, pero también de las inversiones públicas. Creemos en la gobernabilidad y en la estabilidad de las instituciones y creemos en el diálogo y en el consenso, y creo que lo estamos demostrando, pero no defenderemos el silencio ante lo que consideraremos injusto ni seremos bandera de acuerdos partidistas que solo favorezcan al que gobierna. Si estabilidad es dejar que la mentira y la corrupción continúen, no contarán con nosotros. Si estabilidad significa que las cosas sigan igual, tampoco cuenten con nosotros. Nosotros queremos ir y proponemos un cambio económico, un cambio de modelo económico, ya que el modelo en el que hemos subsistido en Andalucía hasta el día de hoy, tras décadas, nos ha traído, a nuestro juicio, un aumento de las desigualdades, la destrucción del tejido empresarial productivo y social, más desempleo, menos profesores o más listas de espera en los hospitales, por no hablar de lo que supone para muchas familias los retrasos de resoluciones y asignaciones en materia de la aplicación de la ley de la dependencia. Desgraciadamente, hoy nos atrevemos a afirmar que las personas y las empresas, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos están en situación, en muchos casos, de extrema dificultad, perdiendo sus viviendas o sus negocios. Y, por supuesto, por si fuera poco, además, las instituciones y los partidos políticos no tenemos credibilidad. Y nos preguntamos, ¿qué necesitamos realmente para comenzar a cambiar esta situación que el pueblo andaluz creemos que no se merece? Pues mire, yo no voy a entrar en responder a las 135 propuestas que escuchamos aquí en el día de ayer, pero sí vamos a hacer algunas. Porque creemos que necesitamos reformas estructurales profundas que aumenten la competitividad de nuestra economía. Necesitamos reorientar la inversión pública hacia sectores productivos, ir en contra del alto endeudamiento de las administraciones, especialmente también la autonómica, eliminando duplicidades y también reduciendo estructuras clientelares. Debemos también, y creemos, facilitar la colaboración pública y privada. Esto se habló ayer bastante de ello y venimos diciéndolo desde Ciudadanos hace mucho tiempo. Por lo tanto, nos alegramos que quede recogido en esas propuestas que allí hacía la candidata a la presidencia de la Junta. Y digo la colaboración pública entre universidades y empresas porque es necesario aplicar de una vez por todas una investigación que tenga como objetivo aumentar la competitividad y dotar de valor añadido a nuestras empresas. Creemos que hace falta fomentar la actividad empresarial a través de incentivos, no de subvenciones. La gente quiere trabajar, los empresarios quieren que los dejemos trabajar y para ello tenemos que darle a los andaluces facilidades, generarles oportunidades. Eso no se hace con subvenciones, se hace a nuestro criterio creyendo en el potencial de las personas, las instituciones,
Por lo tanto, a nuestro juicio, deben ser el canal que facilite el talento y no un obstáculo para ello. Queremos reducir las trabas administrativas a emprendedores y ciudadanos. Usted decía ayer que en 2 días se va a poder abrir una empresa en Andalucía. Yo me alegro, pero también sé que no es posible para todo tipo de empresas, porque cada una tiene una calificación y, por lo tanto, habrá que hacer mucho más si no queremos que muchas empresas tarden todavía 9 meses en poder abrir sus puertas en Andalucía. Necesitamos políticas de rigor presupuestario. No se trata de gastar menos, sino de gastar de forma más eficaz y más eficiente. Proponemos destinar los recursos públicos al músculo productivo y no al mantenimiento de estructuras paralelas innecesarias. Proponemos acabar con la corrupción, con políticas que vayan a devolver la confianza a los ciudadanos, a nuestros representados. Y para ello pusimos un pacto anticorrupción, un decálogo, que es cierto que el Partido Socialista ha trabajado en él y ayer escuchamos algunas de esas propuestas incluidas en su discurso y nos alegramos enormemente. Proponemos acabar con el maquillaje político. Creemos que es necesario poner en marcha una administración que le hable de frente a los ciudadanos y que además les explique con transparencia y claridad a qué se destinan sus impuestos. Proponemos abrir la formación para la lucha contra el desempleo también a las empresas de formación, no solamente a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Proponemos poner en marcha un plan de incentivos para autónomos en Andalucía. Ya lo hemos hecho en algunos casos y de allá donde yo, por ejemplo, he tenido el honor de gobernar y la verdad es que ha dado muy buen resultado. Y un pacto andaluz por la productividad, abierto a todos los agentes sociales. Proponemos incentivar la contratación y eliminar y reclamar las ayudas a aquellas empresas que despidan y que no cumplan con los compromisos cuando han recibido subvenciones para crear empleo. Proponemos invertir en el conocimiento y en una nueva política económica donde la productividad, la flexibilidad y el dinamismo sean los ejes del cambio. En resumen, y por no alargarme mucho, proponemos un cambio profundo, entendemos, y una regeneración tanto de las instituciones como de muchos valores democráticos que creemos que están en riesgo. Estos no son conceptos, señorías, estos son derechos. No son palabras, son exigencias y necesidades que nos trasladan los ciudadanos. Un cambio donde los ciudadanos, las empresas y los trabajadores sean el centro de los programas políticos y económicos, poniendo punto y final en Andalucía a la corrupción política, donde eduquemos para el conocimiento y donde seamos capaces de devolver y generar confianza a los andaluces. En Ciudadanos creemos que el principal problema, y creo que todos los compartimos en esta Cámara, en Andalucía, el principal problema social no son los desahucios, no llegar a final de mes, no poder pagar la luz o no poder pagar el agua. El principal problema social es el desempleo, que es lo que evitaría que tantas familias y tantos andaluces estuvieran pasando por la situación en la que se encuentran. Tener un trabajo digno es y debe ser la aspiración del presidente o presidenta de la Junta de Andalucía y de todos los diputados y diputadas que nos encontramos en este Parlamento. Y además debe ser un derecho que debemos restituir en nuestra tierra. La clase media trabajadora y los jubilados, ayudando a sus familiares, siguen soportando el peso de los recortes y de los errores de los gobiernos. Es urgente reducir la carga, aliviando fiscalmente a los que cumplen con medidas como la reducción del tramo autonómico del IRPF, que también escuchamos aquí en el día de ayer y que aplaudimos. Pero no es menos urgente la lucha contra el fraude y con la colaboración para ello de los organismos públicos y del aumento de medios. Ya en el año 92, el plan estratégico que la Junta de Andalucía publicó alertaba de que más de un 40% de la población andaluza vivía en B. Hoy, 23 años después, este problema sigue estando encima de la mesa. Y es uno de los motivos por los que tampoco podemos aflorar
muchos de esos impuestos que nos permitirían hoy cubrir muchos servicios básicos a los que los andaluces tienen derecho. En cuanto a la reducción del impuesto de sociedades, nosotros proponemos la exención de hasta 1 millón de euros y que la vivienda y el negocio familiar no computen como base imponible, algo que nos llevaría a armonizar este impuesto con otras comunidades autónomas que ya lo tienen así. Ciudadanos no viene, por lo tanto, a romper nada, viene a sumar y aportar. Y creemos que si queremos iniciar un camino para acabar con la desigualdad social y mejorar la calidad de vida de todos los andaluces, debemos destinar medios. Y esos medios hay que buscarlos. Esos medios no llueven del cielo, no hay varitas mágicas que inventen los recursos. Si queremos una educación en Andalucía de calidad y gratuita, como todos queremos, si queremos una sanidad pública, universal, gratuita, donde los medios económicos se destinen a quienes tenemos que atender y no a más cargos políticos o públicos, necesitamos una sanidad con más batas y con menos corbatas, ya lo hemos dicho en campaña, y necesitamos que los profesionales de la sanidad pública y de la educación sean los que tomen las decisiones y no los cargos políticos. Si aspiramos a una ley de segunda oportunidad para la vivienda y la garantía de que nadie se quede en la calle sin techo y que sus suministros básicos sean un derecho y no una obra de caridad, todo ello requerirá y exigirá gestionar mejor los recursos de los andaluces. Y proponemos mejoras también para intentar mejorar esa recaudación y para mejorar esos servicios. Planteamos propuestas en el área de gastos de la Junta, con una revisión de las políticas públicas de ayuda y subvenciones y una reestructuración eficiente de la Administración general e instrumental. Planteamos propuestas en cuanto a la gestión de los recursos humanos, para llevar a cabo una supervisión y control unificado de todo el personal de la Junta, Administración y entes instrumentales. Proponemos, en el área de inversiones reales, en infraestructura, elaborar un plan plurianual viable económicamente y publicarlo en el anexo de inversiones, pero de obras que realmente se ejecuten. Hay cientos de inversiones y de proyectos y de convenios que en Andalucía están pendientes de ejecutar y somos todos testigos de ello. En el área de gestión de los ingresos públicos también hacemos alguna propuesta relativa a la gestión integral de los tributos propios y de la recaudación en vía ejecutiva cedida por la Administración de la Junta en todo el territorio, así como una gestión uniforme de las tasas, los reintegros, las subvenciones, las sanciones administrativas y otros ingresos. O en el área de gestión administrativa, para que la transparencia sea total, en tiempo real, y que todos los entes dependientes de la Junta, todos, estén en ese portal. Y la simplificación, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de los trámites y procedimientos administrativos. Muchos de los asuntos de los que se han hablado en el día de ayer y en el día de hoy, pues evidentemente están encima de la mesa y no voy a insistir sobre ellos en esta Cámara. Pero somos coincidentes muchas veces, casi todos, en los diagnósticos, no en las soluciones que planteamos para ello. Estas y muchas otras propuestas y acciones consideramos que pueden ser atendidas y que deben ser oídas, porque el espíritu que nos trae aquí es el de, repito, arrimar el hombro, de ser constructivos, no de convertirnos en una oposición que solamente se dedique a poner piedras en el camino. Señorías, nosotros acudimos a esta Cámara, como usted puede observar, con este ánimo. Permítame que recupere un concepto del que usted habló ayer y que para nuestro grupo es fundamental: la confianza. La confianza es un concepto básico en cualquier orden de la vida, ya sea a nivel particular o colectivo. La confianza debe imperar en cualquier proyecto para que éste sea creíble. Y sobre la confianza se construye todo y es la base de cualquier diálogo. Y es precisamente el escenario en el que nos encontramos el que nos hace precisamente ser desconfiados. Y desgraciadamente lo peor es que incluso los ciudadanos tienen la razón a la hora de no confiar en nosotros. ¿Y por qué? Pues porque han perdido la confianza por tantas y tantas promesas incumplidas en materia económica, social y en todos los ámbitos, muchas de ellas repetidas incluso en discursos de investidura o en programas electorales que hemos llevado todos y cada uno de nosotros en las elecciones. Hablaba usted ayer en su discurso de las medidas que pretende llevar a cabo para reactivar
la economía de Andalucía, generar empleo. Exponía usted planes económicos para ayudar a los autónomos, a los emprendedores. Y podemos estar de acuerdo en muchísimos de esos puntos. Pero desde Ciudadanos nos hacemos una pregunta. ¿Ahora nos hemos dado cuenta de que hay que ayudar a los que crean empleo? ¿Acaso no sabíamos ya en el año 93 que el 95% de nuestras empresas pertenecían al segmento de 0 a 5 trabajadores y que precisamente no tenían capacidad económica para poder llegar y hacer inversiones en investigación y desarrollo? Yo creo que llegamos tarde una vez más. Llegamos tarde porque no hemos detectado a tiempo, no hemos tenido la visión política de detectar a tiempo estos problemas que poco a poco han ido destruyendo y generando la pérdida del empleo de calidad en Andalucía. Llevamos años sufriendo esta crisis y llevan muchos años sufriendo esta crisis los empresarios, los autónomos y las pequeñas empresas, destruyéndose miles de puestos de trabajo, repito, porque simplemente no hubo visión política para detectar que quien realmente genera empleo y riqueza en esta tierra y en España son las empresas. Desgraciadamente los andaluces tienen otro gran problema, que como no puede ser de otra manera y ya ha quedado reflejado en esta Cámara, es la corrupción política. Los gravísimos casos de corrupción política que han salpicado a dirigentes de la Junta de Andalucía, así como altos cargos de la Administración pública y otros representantes de diferentes partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales, han alimentado la sensación de descrédito de la que les hablaba en las instituciones. Los ciudadanos han asistido, todos y nosotros mismos, abochornados a un espectáculo impropio en cualquier sociedad moderna. Es el ver cómo personas en las que confiábamos, nuestros representantes públicos, repito, de todos los colores políticos, han pasado por los principales tribunales de justicia de este país. Eso tampoco lo merecen los andaluces. Y usted lo sabe, igual que yo, señora Díaz. Los andaluces merecen unas instituciones limpias. Los andaluces merecen sentir que la relación entre sus representantes y sus representados es clara y transparente. Y por eso le doy gracias por haber aceptado ese decálogo de medidas anticorrupción que estoy seguro que va a llevar a cabo. Es cierto que en estos días se han dado pasos muy importantes y esperamos que el resto de formaciones políticas también se sumen a este proyecto. Estamos aquí para que los andaluces tengan la tranquilidad de que a partir de ahora, si algún corrupto, señoras y señores, mete la mano, su partido devolverá el dinero que ha defraudado. Ese es nuestro compromiso. En definitiva, con Ciudadanos y con voluntad real, se pueden hacer o se han hecho más cosas en esta materia en los últimos 30 días que probablemente en 30 años en Andalucía. Confiamos, sin duda, en que este paso importante solo sea el inicio, porque ahora tendremos que verlo materializado. Las palabras no son suficientes, tendremos que ver los hechos. Como he mencionado anteriormente, empleo y corrupción son los dos principales problemas de los andaluces, pero no los únicos. En su intervención de ayer volvió a asegurar que blindaría la educación, la sanidad pública. Sin embargo, la realidad y las cifras dicen otras cosas. Y lamento que sean así, de verdad. Yo y creo que todos los andaluces, incluso usted misma. Pero Andalucía hoy es la comunidad que menos gasta por habitante en sanidad, apenas 1.006 euros. Y eso es competencia de la Junta de Andalucía. Los recortes en materia de educación, por más que se insista en lo contrario, han sido constantes. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios sindicatos, que afirman sin ningún tipo de rubor que este año en cada colegio de infantil o primaria se han perdido un profesor de media en el curso escolar 2014 o 2015. O lo dicen esas 40.000 solicitudes para la formación profesional que este año no han podido ser atendidas en el curso 2014-2015. Por lo tanto, menos dotación para los centros, eliminación de desdobles, recortes de paga, en definitiva, datos a los que yo creo todos conocemos y que no es necesario que me extiendan, y que son una realidad, que no podemos maquillar, y además son una realidad que se reflejan en los presupuestos del 2015 que ya están aprobados y que están ejecutándose, como también las inversiones
en ese modelo productivo del que hablábamos antes, que también se han reducido de forma importante. Por lo tanto, proyectos y promesas que no se han cumplido, que los programas, los presupuestos y las medidas que ha tomado el Gobierno de la Junta en los últimos años han ido dejando en el camino y que, lógicamente, hoy, permítanme que se lo diga así, nos hace dudar de que se puedan cumplir. No se ha hablado en su discurso de muchas otras cosas que nos hubiera gustado hablar y entendemos que en 1 hora y media pues tampoco dé tiempo a hacer un balance de situación de todo lo que ha sido o todo lo que pretende ser su Gobierno para los próximos 4 años. Nosotros nos hubiera gustado oír hablar de propuestas dirigidas a agilizar la justicia con el fin de garantizar el Estado de Derecho. Nos hubiera gustado hablar, porque así hemos apostado, por la limitación de mandatos al frente de la Junta de Andalucía y de las consejerías. Proponemos 8 años. Hemos oído hablar de listas abiertas, pero también hemos hablado de algo que no tiene cabida para nosotros, al menos a día de hoy en la reforma de la ley electoral que planteamos, que es la doble vuelta donde solo se blinda el bipartidismo nuevamente. De la financiación de los ayuntamientos, ya se ha dicho aquí, no hemos hablado de la financiación autonómica, pero estoy seguro de que serán discursos y que a lo largo de esta legislatura hablaremos intensamente. Proponemos, por ejemplo, concursos para las licitaciones de medicamentos, no subastas. Creemos que la calidad la deben de poner los profesionales. En definitiva, y por no alargarme mucho, porque veo que mi tiempo se está acabando, existen muchas cuestiones que hacen que este programa que usted nos presentó ayer sea el del Partido Socialista, pero no el de Ciudadanos. Y por eso, aunque sí quiero decirle antes que valoramos los gestos que ha tenido su partido al incluir parte de esas propuestas que nosotros planteábamos, y repito, valoramos estos gestos y les reiteramos nuestra disposición a apoyar acuerdos puntuales si usted finalmente consigue los apoyos suficientes para ser investida presidenta, repito, y por eso nuestro grupo, en el día de hoy, y en nombre de él, le anuncio que votará no a su investidura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Marín. Para su respuesta tiene la palabra la señora Díaz Pacheco. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Marín. En primer lugar, quiero agradecerle el tono y la actitud constructiva de su intervención. Antes de entrar en el desarrollo de algunas medidas, sí creo que hay 2 elementos que me preocupan. Me preocupan por esa imagen distorsionada que se da de Andalucía. Andalucía no es una tierra desolada, y Andalucía es una tierra subsidiada. ¿Qué quiero decir con eso? Que el balance de la autonomía no es desolador. Tenemos dificultades, tenemos un paro estructural, como he reconocido y como vengo reconociendo desde el primer día, superior a la media de España. Nos sucede como a otras regiones europeas que tienen un déficit de inversión industrial importante por distintas decisiones históricas que se tomaron, decisiones políticas que se tomaron en la historia, y es verdad que nuestro diferencial de paro es grande con la media de España, como el de la media de España es grande con Europa. Nosotros estamos en torno a 10 puntos por encima de la media de España, 8 o 10 puntos cuando acabe este año, y evidentemente España tiene también un porcentaje similar con la media de Europa. Y no es desolador en lo que se refiere a los servicios públicos, esa es parte de nuestra potencia. Nosotros podemos encarar una hipotética, posible y deseada recuperación, todavía hoy frágil, gracias a que tenemos buenos servicios públicos, buenas infraestructuras y un capital humano bien formado. ¿A qué me refiero con ello? Hacía usted referencia a las empresas en Andalucía. Ayer le trasladaba que al inicio de nuestra autonomía teníamos 20.000 empresas, en torno a 350.000 en el año 95, al que usted ha hecho referencia. Hoy son en torno a 500.000 de empresas en Andalucía. Es decir, hay un capital humano bien formado, con ganas de emprender, con ganas de generar oportunidades y, por tanto, de generar negocio. Y tienen que tener una administración ágil, útil, que acompañe, que ayude y que no ponga trabas en el camino
y que no ponga, como decía, retrasos a la hora de acceder a esas oportunidades. En lo que se refiere a los servicios públicos, nosotros invertimos el porcentaje más alto de nuestra riqueza. Si usted compara exclusivamente, de manera fría, los porcentajes de PIB, seguramente encontrará alguna comunidad autónoma que tenga los datos globales y brutos, habrá comunidades que tengan un porcentaje mayor. Si usted calcula el porcentaje de nuestra riqueza, se dará cuenta que Andalucía es un esfuerzo superior al resto de comunidades en lo que se refiere a educación, a sanidad y a dependencia. Y además lo hace con eficiencia. En la sanidad, manteniendo una cartera de servicios públicos importante. Somos la comunidad autónoma de España con mayor porcentaje de hospitales públicos, 47 hospitales públicos. Nos sigue Cataluña en torno a 30 y muy lejos ya la Comunidad Valenciana o Madrid. Somos, como decía, la red del sistema público de salud más potente que hay en España, con una cartera de servicios importante. La subasta de medicamentos, tan manida y objeto de polémica mediática, es la licitación de un concurso público, que se ha acuñado el nombre de subasta, pero es la licitación de un concurso público que tiene el respaldo y el aval de la Agencia Nacional del Medicamento. En nuestra educación, afortunadamente aquí ha habido una apuesta y yo les invito, igual que al resto de fuerzas políticas, a que suscribamos ese pacto por la educación pública. Aquí no se ha aumentado la ratio de alumnos en las aulas, se ha mantenido, creo que junto con Navarra somos las dos únicas comunidades autónomas donde se ha mantenido la gratuidad de los libros de texto, todo el refuerzo que suponen becas al comedor, becas escolares, becas al transporte, que mantienen también ese colchón familiar que permite una educación de calidad, y tenemos la oferta pública de empleo más alta. A pesar de eso, creo que es necesario que, aunque la tasa de reposición no nos permite ir más allá del 50%, sí tenemos que estimular positivamente, hoy que hablamos tanto de incentivar y estimular, nuestras bolsas de sustituciones, sobre todo en educación infantil y primaria, donde hay una mayor demanda. Creo que hay un terreno amplio donde nos podemos poner de acuerdo. Y le decía, desde el primer día que accedí a la presidencia, la pasada legislatura, entendía que el camino es el del incentivo, no el de la subvención. Y es el incentivo porque quien quiere invertir va a invertir seguro en Andalucía. Si encuentra una comunidad con oportunidades, una comunidad que da garantía, con seguridad jurídica, con buenas infraestructuras y con buenos servicios públicos. Y quien quiere abrir negocio, quien quiere emprender, lo hace no porque tenga una subvención, sino porque tenga una administración ágil que lo acompañe y al mismo tiempo, como le decía antes, porque el entorno, las instalaciones, las infraestructuras, todo lo que le acompañe en su negocio sea de primer nivel. Y ese es el camino que podemos trazar juntos. Yo me alegro que en materia de corrupción tengamos claro que los andaluces han perdido la confianza, pero lo han perdido todos los ciudadanos en España. Es decir, hoy los partidos políticos tenemos mala imagen por parte de los ciudadanos. La gente no cree en la política. Y el no creer en la política, el no sentirse compañero de viaje de los que estamos aquí y en otras muchas instituciones, supone un deterioro de nuestra democracia. Y yo creo en la democracia representativa. Y creo que además los partidos políticos tenemos esa responsabilidad y ese reto. Y me alegra haber encontrado puntos en común con su fuerza política para la lucha contra la corrupción. Yo estoy convencida que si se quiere, se puede combatir. Si hay una voluntad clara y nítida de todas las fuerzas políticas de no utilizar la corrupción como un arma arrojadiza, sino de combatirla con todas nuestras fuerzas hasta el límite de nuestras posibilidades, hasta el límite de nuestro compromiso, acabaremos con la corrupción. Pero ese compromiso tiene que ser claro. Y es verdad que Andalucía está dando un paso adelante. Es la primera comunidad autónoma que está dando un paso tan valiente. Muchas de las propuestas que recogí ayer aquí, es verdad que son gestos que su propio partido político me ha reivindicado en los últimos días y que yo comparto y que hago mío, porque creo que ese compromiso es lo que esperan los ciudadanos y muchos más, que espero que también tengan el apoyo de su fuerza política. Hasta un paquete lo suficientemente firme, comprometido, que evite que quienes vengan a aprovecharse de lo público lo hagan, que se lo piensen. Y espero que el resto de las fuerzas políticas también se sumen a ese acuerdo contra la corrupción y a ese acuerdo contra los que vienen a servirse de lo que es de todos y no a servir a todos. Creo que esa es la base
de nuestra convivencia democrática. Creo que esa es la base de la confianza y por eso presentamos un paquete ambicioso y riguroso que tiene vocación de extenderse al resto de España. Y espero que sea a la mayor brevedad posible que se pueda llevar a cabo. Espero que se forme el Gobierno y que a la mayor brevedad esos compromisos se puedan adoptar, se puedan llevar adelante y los ciudadanos entiendan que esa vocación de combatir la corrupción es una vocación de todos los que estamos aquí presentes. Discrepo con usted en la confianza, desde el respeto. Creo que la confianza, no hay mayor expresión de la confianza que la que expresan los ciudadanos a través de la urna. Y hace muy pocos días que los ciudadanos han manifestado a través de la urna qué es lo que quieren y cómo quieren que lo llevemos a cabo. Y si me permiten gobernar, si se me permite gobernar en Andalucía, no voy a permitir que nadie nos rinda cuentas. No voy a permitir que nadie intente evitar la rendición de cuentas, el compromiso, la transparencia y el ejercicio público con honestidad y con honradez. Yo creo que la inmensa mayoría de quienes están en lo público lo hacen con honestidad, con honradez. Y tenemos el derecho a que los ciudadanos perciban que eso es así. Y si hoy no es posible, por esos bochornosos, avergonzantes casos de corrupción en toda España, y a los andaluces me referí en el día de ayer, pues tenemos que poner todo nuestro empeño y todo nuestro compromiso para llevarlo a cabo. Hablábamos en materia económica de cuáles son las coincidencias. Es verdad que su programa de gobierno y el mío no coinciden plenamente, es evidente. Son dos fuerzas políticas distintas, con dos programas de gobierno también distintos. Pero sí creo que hay elementos en los que sí hay coincidencia y hay elementos en los que compartimos propuestas que yo hice ayer en el debate de investidura y que usted hoy me ha reconocido, igual que ha habido propuestas de su formación política que yo las he hecho mías. Referente al empleo, es verdad que lo que da dignidad a las personas es el empleo. Eso es lo que da dignidad a las personas. Por eso la obsesión que tengo es la creación de empleo. Y en esta investidura, cuando pueda formar gobierno, destinaremos 3.000 millones a la creación de empleo. Porque entiendo que es lo que quiere la gente. La gente quiere un empleo. Pero mientras tanto, hay miles de familias, de ciudadanos que lo están pasando mal, que no tienen ningún recurso económico. Hay familias en las que no entra nada en su casa. Hay abuelos que están sacando adelante a familias completas con sus pensiones. Y tenemos que tener la sensibilidad suficiente para que no se produzca una expulsión mayor del sistema de miles de familias que se verían abocados a la exclusión social. El objetivo prioritario, el empleo. Nadie vive con 426 euros, ni en Andalucía ni en este país. Y si le pregunta, como yo hago cada día, a miles de ciudadanos, no quieren tener 426 euros. Quieren tener un empleo que le dé dignidad y que pueda llevar la esperanza a su casa y a su familia. Pero, insisto, lo que debemos de evitar es que haya más personas, que la política de austeridad, de recorte, el mal camino que han cogido algunos gobiernos en Europa en los últimos años, siga expulsando a familias completas del sistema. Creo que hay que estimular la economía, por eso he presentado un paquete fiscal que creo potente para estimular, incentivar a quien quiere crear empleo, a quien quiere generar riqueza, a quien quiere ayudar a que Andalucía ocupe el lugar que le merece en España y, al mismo tiempo, creo que hay sectores económicos en Andalucía con una capacidad de crecimiento todavía potente que tenemos que potenciar, ayudar e incentivar. Y eso fueron las 135 propuestas que desgrané en el día de ayer. Yo recojo en torno a la treintena de propuestas que acaba de hacerme. Creo que muchas de ellas las podremos compartir, otras no, pero van a contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía. Propuestas que van desde la Ley de Formación, sabe que defiendo un nuevo modelo de la Ley de Formación, que responda a las necesidades del mercado. Quien accede a la formación tiene que acceder para tener una oportunidad laboral. No podemos seguir manteniendo un sistema formativo que responde a hace 15 o 20 años y que no se corresponde con los patrones actuales de nuestro mercado laboral. Comparto, como le decía, la retención de valor añadido, la búsqueda de esa competitividad a través de ser más productivos. Comparto también, y es lógico, además, que las instituciones tenemos que tener coordinación. En el ámbito de las empresas ambientales no será posible en 48 horas y ahí será clave la coordinación que tengamos entre las distintas instituciones. Y ese es el reto.
si somos instituciones útiles, modernas, acorde con la sociedad que tenemos que gestionar, pues evidentemente todo será mucho más factible. Lo que no tiene sentido es que hoy en Andalucía o en España, desde que se produce una gran inversión, en algunos casos pasa el ciclo económico completo y no se puede echar a andar. Lo que era una oportunidad de negocio hace 5 o 6 años, seguramente hoy no lo es. Lo que hace 5 o 6 años era una oportunidad de retener valor añadido y de ser más competitivo, seguramente hoy no lo es. Y empresas que tengan músculo podrán aguantar y empresas que no tengan músculo, sobre todo las pymes, los autónomos, el 90% de nuestro tejido productivo, no estará en las mismas condiciones para ser competitiva y productiva. Y, por último, comparto la lucha contra el fraude, evidentemente. Si es que aquí han pagado impuestos los de siempre, se ha visto con claridad. Han pagado impuestos los de siempre, fundamentalmente los que tenían una nómina, las rentas medias y las rentas bajas. Y ha habido muchísima gente que ha estado en la economía sumergida. Y los planes de fraude dan efecto. El último plan de fraude ha permitido aflorar en torno a 400 millones de euros en Andalucía. Y ese tiene que ser el camino. No puede ser que los de siempre paguen más, que a otros se le haga una amnistía fiscal a gusto del consumidor, mientras se revienta el bolsillo de la inmensa mayoría de los trabajadores y de las clases medias en nuestro país. Ese no es el camino. Estoy convencida, por eso, que también ahí seremos capaces de encontrar puntos de acuerdo y puntos en común que, como les decía, den oxígeno a las rentas bajas, den oxígeno a la renta media, ayuden y estimulen e incentiven a quien quieran crear riqueza y empleo y, al mismo tiempo, exijan también responsabilidad, que los impuestos los debemos de pagar todos, porque esos impuestos repercuten en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y sí, le pido, sé que viene a esta sesión de investidura con una decisión clara de un voto en no a mi investidura, pero sí le he escuchado con atención y respetando el sentido de su voto, creo que ha quedado claro que no aspiran a formar, en función al resultado electoral, no aspiran a formar una mayoría alternativa y que quieren ejercer desde la discrepancia y desde el sentido común la labor de oposición, y por eso les pido razonadamente que valoren en los próximos días la capacidad de encuentro, de entendimiento, porque para ejercer la oposición Andalucía necesita un gobierno y, sobre todo, creo que Andalucía y los andaluces no pueden esperar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Para hacer la réplica tiene la palabra el señor Marín Lozano por el Grupo de Ciudadanos. Señoría. Bien, muchas gracias, señor presidente. Le he oído atentamente, señora Díaz, y también agradezco el tono de sus palabras. Yo creo que es lo que esta Cámara se merece, que seamos capaces de hablar, entendernos, pese a que tengamos posiciones diferentes en muchos planteamientos. Cuando yo decía que Andalucía presenta unos datos desoladores, no lo decía porque sea una invención mía. Y también reconozco, y lo he dicho, que se han hecho cosas muy bien. En Andalucía hay cosas que funcionan muy bien, evidentemente. Pero sí hay algo que creo que son datos que evidentemente lo ponen de manifiesto. Miren, el PIB por habitante de nuestra comunidad autónoma está en 16.500 euros. Hoy, la media en España y en algunas comunidades autónomas de nuestro país supera los 28.000 euros. Yo creo que hay grandes diferencias y eso es fruto de una consecuencia, y es que probablemente no hayamos crecido como teníamos que haber crecido. Hablaba usted también de que hoy
En Andalucía hay 470.000 autónomos. Yo de esto le puedo hablar y le aseguro que bastante. La inmensa mayoría de ese incremento de trabajadores autónomos que hoy están llegando a la Seguridad Social son trabajadores, muchos trabajadores mayores de 40, 45 años que no tienen una oportunidad en el mercado laboral, a pesar de que estamos poniendo en marcha muchos planes desde la propia Junta de Andalucía y desde incluso con fondos europeos como el Fondo de Garantía Juvenil para el programa de empleo joven que se está llevando a cabo ahora en nuestros ayuntamientos. Pero no hay oportunidades. Las personas que tienen más de 45 años, que llevan 3, 4 años en el paro, o una de dos, o se acogen a los planes que se están poniendo en marcha para trabajar 3 meses o 6 meses, o simplemente la única opción que les queda es montar su negocio. ¿Y el problema cuál es? Pues el problema es que además no han estado formados para montar su negocio y en la inmensa mayoría de los casos, desgraciadamente, y le hablo de datos que conozco muy de cerca, pues prácticamente el primer año el 40% de los que abren una nueva empresa tienen que cerrarla, con lo que gestionan o ocasionan una nueva hipoteca a su familia. Yo creo que es cierto que necesitamos invertir en los sectores productivos, por supuesto, lo creemos todos, pero si me acojo a lo que dice el presupuesto de la Junta de Andalucía del año 2015, y leo textualmente en medidas económicas que tienen que ver con la evolución del gasto presupuestario en la actividad económica y sectores productivos como la agricultura, la ganadería, la pesca, el fomento empresarial, la energía, el turismo y el comercio, resulta de que en todos los ámbitos, en todos los sectores, se han reducido de forma importante las inversiones. Y le pongo un ejemplo. En turismo, en el año 2010, la Junta invertía 266 millones de euros. Hoy invertimos 100 millones de euros. El turismo, creo, o todos creemos, que es uno de los motores de riqueza de nuestra comunidad autónoma, pero el presupuesto se ha reducido en apenas 5 años más del 50%. Además, en comercio, ese comercio tradicional que antes defendía el señor Maillo desde esta tribuna y al cual yo pertenezco y del que provengo, de 74 millones de euros que recibía en el año 2010, ahora recibe 17 millones de euros. O sea, es complicado entender que apostamos por un sistema productivo, por una economía que realmente ponga el dinero donde hay que ponerlo y las inversiones públicas donde hay que ponerlo, que es en el músculo productivo y no en la grasa, y que se den estos resultados. Por eso le hablaba yo de desconfianza, no le hablaba de desconfianza hacia su persona ni hacia su equipo de gobierno, evidentemente que no. Todos estamos aquí defendiendo noblemente lo que creemos. Pero estos datos son del 2015, que es el presupuesto que se está ejecutando hoy y que ha sido aprobado también por usted y por su gobierno y por el de, creo, de Izquierda Unida, si no me equivoco también, porque se aprobó antes de que finalmente se rompiera el pacto. A este tipo de medidas son a las que me refiero cuando hablo de que para devolver la confianza, para poder generar esa confianza, necesitamos hechos. Igual que cuando hablábamos en materia de corrupción y en otras cuestiones que evidentemente pues no he querido sacar y creo que no es el momento. Le hago un apunte que me pasaban hace un instante. Me decía precisamente un profesor de un colegio que los libros de texto llevan 6 años sin cambiarse. Puede que no sea cierto, usted dice que no. Me lo dice un profesor de un centro educativo. Y también me decían que las bajas se están cubriendo en un mes y no en 15 días. Yo creo que probablemente el informe PISA, que no nos posiciona muy bien en materia educativa, también tenga mucho que decir de lo que está sucediendo. Y entiendo que ha habido una crisis, que ha habido recortes, todo eso lo entendemos yo creo que todos. Pero nosotros valoramos muy positivamente, creo que todos debemos valorar, que la educación es un arma fundamental si queremos generar riqueza en este país. Y por eso en educación o en sanidad o en otras áreas nosotros creemos que se tienen que seguir haciendo los esfuerzos. Y a lo mejor tendremos que plantearnos, yo por lo menos así lo hemos planteado desde nuestro grupo, ver realmente si esas estructuras, esos entes instrumentales de la Junta son todos necesarios y si cumplen su función o si podemos prescindir de alguno de ellos para también destinar recursos a lo que consideramos importante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señoría. Para la réplica tiene la palabra la señora Díaz Pacheco. Muchas gracias. Yo creo que hay una línea que conduce tanto en la primera intervención como esta de usted, señor Marín, que es la de la evaluación de lo que funciona y de lo que no funciona, que yo comparto. Hay elementos mejorables y es fundamental, y así lo he trasladado al Gobierno en funciones, de que se deben de evaluar los planes para saber si esos planes inciden positivamente o esos planes no están dando de sí el esfuerzo económico que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, sea en materia de empleo, sean planes para minimizar la reforma educativa o sean planes para optimizar los recursos públicos en la sanidad andaluza. Y creo que esa es una de las tareas pendientes no solo de la Administración andaluza, que también, sino del conjunto de las instituciones. Creo que es necesario que en estos momentos una Administración moderna sea capaz de evaluar el esfuerzo presupuestario que hace y la incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos y en los resultados que aportan ese esfuerzo. ¿Andalucía tiene una brecha salarial y de riqueza con el resto de España? Sí la tiene, es verdad. Una brecha que se va estrechando a lo largo de los años, que era ingente al inicio de nuestra autonomía y que yo creo que está en condiciones de acelerar aún más el crecimiento económico y, por lo tanto, la capacidad de cerrar esa horquilla que nos diferencia. Pero hay un elemento que no podemos olvidar. En Andalucía se incrementa la población activa, cosa que no sucede en la inmensa mayoría del resto de España. Eso, que es un problema hoy, será una fortaleza en el futuro. Hoy es un problema por la cantidad de personas que se incorporan y a la velocidad que lo hacen a nuestro mercado laboral y a nuestra red de servicios públicos, pero será un potencial en el futuro porque tendremos una población activa más joven, con más capacidad de hacer frente a la población pasiva, que tendrán derechos y a los que tendremos que responder. Por eso siempre me escuchará decir que es fundamental que aquí se cree empleo a más velocidad que en la media de España, porque nuestra población es más joven y con mayor demanda de incorporación a ese empleo. Sí comparto que hay un porcentaje de fraude también en el mercado laboral. Los falsos trabajadores autónomos es un fraude en el mercado laboral, pero no es la realidad del autónomo andaluz. El autónomo andaluz es el que le decía, se juega su pecunio, su patrimonio, el de su familia, con peores condiciones laborales, porque no tienen la misma protección ni por desempleo ni por enfermedad, y pensiones ridículas para el esfuerzo que han hecho y lo que han contribuido a lo largo de su vida. Y no debemos de confundir nuestro tejido autónomo, que creo que es potente y supone prácticamente el 18% del tejido autónomo en España, con esos falsos autónomos que forman parte de un mercado laboral que ha permitido una reforma laboral injusta y de la falta también de compromiso y de responsabilidad social de muchos empresarios que quieren abaratar en los salarios, abaratar en el empleo y que no buscan esa competitividad y esa productividad en hacer mejor lo que pueden hacer bien. Y eso también hay que combatirlo. También es fundamental. Cuando hablo de fraude, hablo en general del fraude social, del fraude fiscal y también del fraude de quienes se tienen que dar de alta como autónomos porque están en el periodo, además, más difícil de su vida, donde deben de cotizar para tener pensiones dignas y se están encontrando con que esa es la realidad, igual que tenemos en nuestro campo, en Andalucía. Es indignante y tenemos que trabajar todo para que no se produzca la compra de peonadas, para que no se produzcan situaciones que van a la raíz de lo que tiene que ser la dignidad de las personas a la hora de hacer frente al empleo. Pero sí creo que hay elementos que pueden mejorar las relaciones laborales en Andalucía, que dependen mucho de esa reforma laboral, como decía, injusta y que espero que cuanto antes sea modificada en este país, pero que de alguna manera dé protección a esa gran cantidad de hombres y mujeres autónomos en Andalucía que generan mucha riqueza. Imagínense por un momento que cada uno de ellos pudiese generar otro empleo en nuestra tierra. La cantidad de riqueza, de empleo de calidad y productividad que se podría generar en Andalucía. ¿Han bajado partidas en el presupuesto en 2015? Sí.
Sí, han bajado. Es verdad. Hemos pasado de tener en Andalucía presupuestos que han rozado los 32.000 millones de euros a tener que elaborar un presupuesto con 29.000 millones de euros. Y eso tiene que resentirse en determinadas partidas. ¿Qué hemos procurado? Que no fueran los servicios públicos quienes se resintieran. Y es lógico que haya sectores, ha hecho referencia al turismo, no sé con precisión si en este momento ha sido ese u otro, pero ha habido sectores que no han recibido las mismas cuantías que en años de bonanza económica. ¿Por qué? Porque teníamos un objetivo, que era el rescate de las personas, los servicios públicos y la igualdad de oportunidades. Y ha sido ahí donde hemos hecho un mayor esfuerzo. Y puede ser que haya partidas mejorables en un momento de crecimiento económico, pero este presupuesto del año 2015 era un presupuesto de sensibilidad y de compromiso, que estimulara el empleo, que garantizara 1.000 millones para la creación de empleo en Andalucía, fundamentalmente a través de los ayuntamientos y de los planes de empleo que se han evaluado, que se han mejorado y que yo espero que al finalizar el próximo plazo volvamos a hacer lo mismo y que están incidiendo positivamente en el mercado laboral. Y al mismo tiempo nuestra educación, nuestra sanidad y nuestra dependencia. Los libros de texto no tardan 6 años. Hay quien me enseñó un libro descatalogado, pero sí es verdad que este año se ha retrasado 1 año. Eso hay que reconocer que este año los libros de texto han durado 1 año más de lo que debían. Y tiene una justificación y se lo voy a explicar. No deseable, por cierto, no deseable. Tiene una justificación y se lo voy a explicar. La LOMCE. Teníamos que garantizar que con la implantación de la LOMCE, el año que viene, todos los escolares en Andalucía dispusieran de libros de texto gratuitos. Y eso ha provocado, como decía, que la renovación de algunos libros, de muchos libros de texto en Andalucía, se hayan retrasado en 1 año. Y sí, en cambio, le doy la razón en lo que se refiere a las bajas, sobre todo, insisto, en infantil y en primaria. No sé si son 15 días, 18 o 20, pero sí sé que se puede mejorar la rapidez en las sustituciones, fundamentalmente en educación infantil y educación primaria. Por eso, en el día de ayer, una de las propuestas que traía era que, al margen de la oferta pública de empleo en Andalucía, que contempla 1.177 docentes, profesores, personal del sistema educativo en Andalucía, aumentáramos con una bolsa que permitiera que esas sustituciones tuvieran más ritmo y, por lo tanto, más calidad en nuestra educación pública. Insisto, no estamos de acuerdo, lógicamente, en todo, ni lo pretendo. Somos 2 fuerzas políticas distintas, con 2 programas de gobierno distintos, pero sí creo que hay muchos elementos en común que pueden permitir ganar fortaleza y ganar potencia para Andalucía. Ahora, desde el respeto al voto de su fuerza política, sí les pido que en los próximos días tengan en cuenta la mano tendida de esta presidenta, la voluntad de diálogo, de acuerdo, y que sobre todo piensen que los andaluces no pueden esperar y que, frente al tacticismo de quienes crean que lo más importante es que el 24 de mayo tengan un concejal más o un concejal menos en los ayuntamientos, yo creo que lo más importante es que los 9 millones de andaluces tengan un gobierno cuanto antes. Muchas gracias.